Bien, en la página 2 de la guía 7 vamos, no vamos a empezar aún con la función logarítmica, porque antes de ver la función tenemos que conocer qué es un logaritmo. Entonces, de ahí que esta indicación, antes de estudiar la función logarítmica, aprenderemos qué es un logaritmo, esa palabrita. Bueno, vamos a aprender qué es esto en términos básicos. Este, Eso hay que leerlo varias veces. Concepto de logaritmo. Un logaritmo es el exponente al que hay que elevar un número llamado base para obtener un número dado. Ejemplos. Lo repito, un logaritmo es el exponente al que hay que elevar un número llamado base para obtener un número dado. Ok, entonces dice aquí, ejemplo, la expresión, esta expresión, ¿cómo se lee? Se lee logaritmo con base 2 de 8. Entonces aquí también vamos a tener una base. Esto va a estar relacionado con la función exponencial. Entonces cuando decimos logaritmo con base 2 de 8, tener cuidado porque esto no es una potencia. Lo que estoy diciendo es que le voy a sacar la operación, esto es como una operación nueva. La operación logaritmo voy a sacárselo al 8, considerando cuál base 2. ¿Qué va a significar eso? ¿Qué es logaritmo con base 2 de 8? Que tenemos que buscar o pensar a cuánto hay que elevar 2 para que dé 8. Si se ve muy fácil. 2 a la 3. Que 2 a la 3 es 2 por 2 por 2 es 8, ¿verdad? Entonces, este logaritmo es igual a 3. Y eso es todo. Repito, logaritmo de 8 con base 2 o logaritmo con base 2 de 8 es buscar un número. O sea, esta es la base del logaritmo. ¿A cuánto tengo que elevar ese 2 para que me dé 8? Lo tengo que elevar a la 3. Entonces 3 es el logaritmo. Y eso es todo. Entonces, ¿por qué el logaritmo de 8 con base 2 es igual a 3? Porque 2 elevado a la 3, y lo voy a hacer propiamente así, porque este elevado a este me tiene que dar este. Entonces, porque 2 elevado a la 3 es igual a 8. Ok, el siguiente ejemplito dice el logaritmo. Ahorita le entramos a la calculadora. Vamos a hacerlo así mentalmente para entender de qué se trata y luego usamos calculadora. El logaritmo con base 5 de 25 significa que tenemos que buscar a cuánto hay que elevar el 5. Es potencia, no es multiplicación. ¿A cuánto hay que elevar 5 para que dé 25? Esa es la pregunta. ¿A cuánto hay que elevar 5 para que dé 25? Como lo que hemos dicho, 5. ¿A cuánto hay que elevar 5 para que dé 25? Entonces, usted dice 5 por 5, 25. O sea, si 5 por 5 son 25, es porque es 5 a la 2. Entonces, ¿cuál es el logaritmo con base 5 de 25? 2. Porque 5 elevado a la 2 es 25. Me quedo con colores de Navidad ahí para... Ya nos vamos acercando, nos quedan como 800 días. Este... Ok. Ok, repasemos estos ejemplitos ahora sí.
con la calculadora, porque eh, tal vez estos logaritmos son muy sencillos. Igual hay que acostumbrarse a este concepto. Esto es una operación nueva. Entonces, vamos a aprovechar la calculadora. La calculadora tiene aquí varios botones de logaritmo. Entonces vamos a usar, esto está explicado en la guía. Sin embargo, aquí lo vamos a hacer de esta forma. Aquí aparece una teclita que tiene un logaritmo y dos cuadritos. Cada vez que escribo que son dos ventanas, entonces si me posiciono en la ventana de la pizarra, entonces la otra de- se, se va hacia atrás, digamos, por eso se pierde. Bueno, entonces, este botón que está por acá tiene el logaritmo de los dos cuadritos. Presionamos, voy a ponerlo por acá. Entonces, precisamente, el cuadrito de abajo es la base. La base es 2 y nos corremos al 8 que se llama el argumento. Y nada más, ahí está el logaritmo con base 2 de 8, tocamos igual. Y el logaritmo es 3, como hemos dicho. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la 3 es igual a 8. Y el otro también vamos a trabajarlo. El logaritmo con base 5 de 25 es igual a 2. ¿Por qué? Porque 5 elevado a la 2 es igual a 25. Entonces, ahí tenemos esos logaritmos sencillos. Por ejemplo, este es el que sigue ahí en la guía, el logaritmo con base 3 de 729. Entonces vamos a escribirlo de una vez en la calculadora. El logaritmo con base 3 de 729 y nos da 6. Ok, entonces expliquémoslo, que esto es importante. Para cuestiones de más adelante es importante recordar esto. Entonces, ¿por qué el logaritmo con base 3 de 729 es igual a 6? Porque 3 elevado a la 6 es igual a 729. Porque 3 elevado a la 6 es 729. Esa es como la explicación por definición. O sea, la relación entre el logaritmo y la potencia. Vamos entendiendo que son operaciones inversas, como decir suma, resta, multiplicación, división. Se puede interpretar el logaritmo como una inversa de la potencia. Pero usted me dice, pero la inversa no era la raíz. Sí, otra operación inversa se puede entender como el logaritmo. Con la diferencia de que en el logaritmo lo que uno busca es el exponente. Entonces, este 6 es el que buscamos. Entonces, ese exponente es el logaritmo. Cuando decimos logaritmo de 8 con base de 2 igual 3, el 3 es el logaritmo, porque es el exponente al que hay que elevar el 2 para que dé 8. Bien, algo importante es la forma de escribir el logaritmo. Por ejemplo, yo voy a escribir el logaritmo con base 2 de 80. Ese es el ejemplo que sigue en la guía. Se escribe con el 2 un poquito abajo. Uno sigue la nomenclatura que está en la misma calculadora. O sea, viéndolo en términos del cuaderno. O sea, sobre la misma línea que uno escribe el logaritmo sobre la misma línea va el número, el argumento. O sea, aquí va el 8, digamos. Un poquito más abajo va la base. Entonces, eh, ¿por qué digo eso? Bueno, porque hay una serie de errores que se cometen con frecuencia cuando los estudiantes están aprendiendo logaritmos. ¿Cuál es un error típico? Por ejemplo, escribir este logaritmo así. Eso es incorrecto porque estoy diciendo que es el logaritmo de 2 elevado al 80. Entonces estoy poniendo como si eso fuera una potencia y no. La base sí es 2, pero no se eleva a 80. 80 es el argumento al que se refiere el logaritmo. Bueno, este es un numerito
en logaritmo particular. Vamos a hacerlo con la calculadora. Entonces el logaritmo con base 2 de 80 pasa esto. Nos queda un número ahí con decimales. O sea que los logaritmos pueden dar cualquier número real. No tiene que dar entero siempre. De hecho, la mayoría de las veces va a dar con decimales. Entonces, eh, bueno, como esto se me va a borrar, eh, ya se me olvidó, a ver si lo escribí bien. Ok, y aquí, bueno, da esto. ¿Y qué con ese número? Lo mismo, pasa lo mismo. ¿Qué significa que el logaritmo con base 2 de 80 de todo ese número? Bueno, que 2 elevado a ese número tiene que dar esto. 2 elevado a la 6,3219289095. Bueno, hasta ahí, pero esto sigue. Recordemos, esto es un número, en este caso es un número irracional, que es cuando aquí son infinitos decimales y no se repiten. Es un número irracional. Entonces voy a hacer la prueba en la calculadora. 2 aquí elevado a 6,3219289095. Es una potencia muy particular. Nosotros jamás trabajamos eso mentalmente. Imposible. Entonces esto nos da 80,00001. Bueno, como no estamos tomando infinitos decimales, pero eso es. Vamos a suponer, eso es 80. Entonces, algunos logaritmos son con decimales, con valores especiales. Entonces, base 2 lo tengo que elevar a este número. 6, no puede ser un número entero para que el resultado sea 80. Entonces, esta es la operación. El 6,32, etcétera, el resultado es el logaritmo. Y esto que escribimos aquí es como la justificación, el por qué. Entonces, el por qué es en términos de una potencia. Bueno, entonces aquí con la hojita de la guía, estos son los ejemplos que acabamos de resolver. Los mismos. Aquí en la calculadora están, perdón, en la guía están indicados los botones. Ah, sí, porque se me olvidó un detallito aquí. En la otra calculadora, es lo mismo. Por aquí está el botón. La ubicación es diferente. La ubicación es diferente que... no puedo poner así. La ubicación es un poco diferente. Por aquí aparece el botón del logaritmo. Y aquí está cerca, pero no es exactamente la misma posición. Entonces, digamos, es la misma idea. Aquí pongo logaritmo con base 2 de 80. Y entonces me da el mismo número que teníamos antes, ¿verdad? Ok. Entonces en las dos calculadoras, el mismo botoncito de logaritmo con los dos cuadritos para escribir la base 2. Recordemos, el 2 que se escribe abajo es la base y el 80 se llama argumento. Entonces todos esos ejemplitos, bueno, eso es lo que está indicado aquí en la guía, donde están esos botones. Y estos ejemplos es lo que acabamos de explicar. El logaritmo con base 2 de 8 es 3, porque, bueno, eso es como se lee. Logaritmo con base 2 de 8 es igual a 3 porque 8 es igual a 2 a la 3. El logaritmo de 25 con base 5 es igual a 2 porque 25 es 5 a la 2. O 5 a la 2 es 25. Ahí en la práctica, pues como cada quien lo quiera escribir yo. Normalmente podría ser más fácil si hay una incógnita, decir 25 es igual a 5 a la 2.
Pero si yo quiero poner que 5 a la 2 es 25, pues es exactamente lo mismo. Entonces, el logaritmo con base 3 de 729 es igual a 6, porque 729 es igual a 3 elevado a la 6, y el último logaritmo que hemos hecho con decimales. El concepto de logaritmo se resume así. El logaritmo con base a de x es igual a y. Bueno, esto es porque x es igual a elevado a la y. O si usted quiere decir porque a elevado a la y es igual a x, es lo mismo. En algunos momentos esto nos va a resultar más sencillo. Digamos que es como una forma de despeje. Yo voy a despejar x. ¿Qué hago con la a? Como tengo un logaritmo, esta a pasa a ser la base y el exponente es y. Entonces es una forma de despejar que nos da también la explicación de por qué calculamos un logaritmo y por qué esa respuesta. Aquí estos términos ya los vimos, que es la base, x es el argumento, y es el logaritmo. Bien, aquí pasamos a una parte con otros botoncitos. Las ideas son las mismas, pero es por explicar los otros botones que tiene la calculadora. Ok, hay unos logaritmos especiales. Los logaritmos con base 10 se llaman logaritmos decimales o logaritmos comunes y se escriben sin la base. Y viene el ejemplito. Es decir, si en un logaritmo... Ay, aquí me equivoqué. Bueno, al peor mono se le cae el zapote. Si en un logaritmo no aparece la base, ¿cómo cuesta? Si en un logaritmo no aparece la base, o sea, no aparece el cuadrito de abajo, se entiende que la base es 10, o sea que el cuadrito es, como dice aquí, como en la raíz cuadrada, que no es necesario escribir el índice 2. Una raíz que no tenga el numerito se entiende que es una raíz cuadrada. Entonces es lo mismo. Cuando un logaritmo no tiene la base, el cuadrito del numerito de abajo se entiende que es un 10. Se pueden calcular con la misma tecla o con la indicada aquí a la derecha. Bueno, en la guía. Voy a ponerlo mejor con las calculadoras. En esta calculadora de hecho es más fácil. Aquí está la tecla con los cuadritos para cualquier base. Y aquí la que solo dice log. Solo dice log, vean que no sale cuadrito. Este es el logaritmo de base 10. Logaritmo decimal. Cuando no sale la base es un logaritmo de base 10. Entonces, vamos a seguir leyendo aquí. Logaritmo de x es lo mismo que decir logaritmo con base 10 de x. Se sobreentiende la base. Entonces, el logaritmo de 100 es igual a 2. ¿Verdad? Entonces aquí en la calculadora simplemente digo el logaritmo de 100. Logaritmo sin indicar base, logaritmo de 100 es 2. Entonces aquí la base es 10. ¿Por qué el logaritmo de 100 es 2? Porque 100 es 10 a la 2. Ojo, 10 a la 2 es 10 por 10, 100, no 20. Ojo. El logaritmo de 1000 es igual a 3. ¿Por qué? Porque 1000 es 10 a la 3. Vamos a cambiar aquí. En esta calculadora es diferente. Aquí el botón de logaritmo base 10 está un poquito escondido. Está por aquí sobre la placa, o sea que no hay una tecla. Entonces hay que tocar Shift y este botón que tiene este menos y ahí aparece el logaritmo de base 10. El logaritmo de base 10 de 1000 es 3. ¿Por qué? Porque 10 elevado a la 3 es 1000.
Y aquí otro logaritmo. El logaritmo de 50 no es un logaritmo entero. Poner aquí el logaritmo de 50 es ese número con decimales. ¿Por qué daba ese resultado? Porque la base es 10. Y entonces 10 elevado a ese número da 50. Entonces, en efecto, 10 elevado a la 1,6989700004, etcétera, da 49,9999. Bueno, eso es un 50, porque no podemos tomar infinitos decimales. Ok, entonces, igual hay logaritmos de base 10, logaritmos comunes, logaritmos decimales que pueden dar enteros, pueden dar con decimales también. Bien, y nos queda otro tipo de logaritmos que no los usaremos mucho en esta guía, pero sí mencionarlos. Cuando los logaritmos, bueno, los logaritmos cuya base es el número e, ¿verdad? ¿Se acuerdan este numerito e? Que es el que aparece aquí en esta tecla abajo, a la par del número pi, que está en color rojo, entonces se toca con alfa, alfa e. Que bueno, aquí propiamente no lo vamos a usar, pero recordar esto. El numerito EA sí es el número 2,71, ¿ok? Entonces los logaritmos que tienen como base el número E se llaman logaritmos naturales. Logaritmos naturales. Y se calculan con la tecla LN. Se lee LN, no es IN. En esta calculadora, aquí está una teclita que tiene LN. Entonces esta es la tecla del logaritmo natural. O logaritmo neperiano, también se llama así. En la otra calculadora está por ahí mismo la tecla del logaritmo natural. Entonces es un logaritmo donde la base es el número e. Así, muy sencillo, sin entrar en complicaciones. Entonces, aquí la explicación, bueno, decir logaritmo natural de x es lo mismo que decir logaritmo con base e de x. Pero se usa la tecla ln para resolver más rápido este tipo de logaritmos. Estos logaritmos aparecen en cálculos sobre fenómenos naturales, entre otros ejemplos. Aquí dice el logaritmo natural de 5. Entonces, esto es muy fácil. El logaritmo natural de 5, simplemente ln 5. Y ahí está, 1,60943. Eso es lo mismo que dijera logaritmo con los dos cuadritos con base e de 5. Entonces da lo mismo, 1,6094 es lo mismo. Entonces, para abreviarlo, se puede usar la tecla del logaritmo natural, que se sobreentiende que la base es el número e. Y aquí no hay problema, aquí es lo mismo, ¿verdad? Con esta tecla, logaritmo natural de 5. Entonces, eso, indicando un logaritmo donde la base es el número e. En este caso, si le calculamos el logaritmo, entonces vemos que es el mismo número. Ok, entonces, esto es un tipo de logaritmos diferentes o particulares. Entonces, bueno, ¿el por qué? Porque e, que es la base, elevado a ese número, da 5. Ahí se los dejo. Otro, ¿por qué el logaritmo natural de e es igual a 1? Vamos a ver. El logaritmo natural de alfa e es igual a 1. ¿Por qué da 1? Bueno, porque la base es e. Es 1 porque e a la 1 es igual a e. La definición del logaritmo, ¿verdad? El logaritmo natural de 1, perdón, el logaritmo que estoy diciendo. El logaritmo natural de e es igual a 1
porque e, que es como si fuera la base aquí abajo, elevado a la 1, es igual a e. Todo número elevado a la 1 es el mismo número. Bueno, entonces, ese es el asunto sobre lo que significa un logaritmo. Con mucho detalle, ¿verdad? Esto se pudo resumir más, pero ahí bien ampliado. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a la función logarítmica.